Fuera de este pueblo, por todas partes hay humanos mutados. Son sanguinarios y extremadamente agresivos. Dentro de Wayward Pines existe un conjunto de reglas muy estrictas. Todos los residentes no pueden hablar del pasado y mucho menos intentar marcharse. Si alguien las viola, será castigado. El agente federal Ethan recibió la orden de venir al pueblo para buscar a sus compañeros desaparecidos. Con la ayuda de Beverly, encontró el cadáver de uno de ellos, Bill, y dentro de su bota descubrió un mapa. Pero antes de poder sacarlo, el sheriff apareció de repente. Le advirtió a Ethan que se fuera de allí inmediatamente. Ethan encontró a Beverly. Como el pueblo está lleno de cámaras, solo podían hablar en voz baja. Beverly le dijo que ese mapa era el plan de escape que ella y Bill habían hecho. Si querían irse, debían conseguir ese mapa. Ethan aprovechó su identidad como agente y entró en la morgue. Logró recuperar el mapa. Luego fue con Beverly al bosque para discutir el plan de escape. Beverly le explicó que todos los habitantes del pueblo habían sido llevados allí tras accidentes de coche. Sus trabajos, identidades e incluso sus familias habían sido organizados de antemano. Y lo más aterrador es que todos tenían un localizador implantado en el cuerpo. El bosque era el único lugar donde no podían ser rastreados. Así que para escapar, debían extraer el localizador. Ethan sacó el localizador y lo llevó consigo. Luego regresó al pueblo y se encontró con Kate y su esposo Harold. Kate los invitó a su casa. Ambos aceptaron con normalidad, pero en realidad planeaban ejecutar su escape. Ethan se sentó en la mesa y pegó discretamente el localizador debajo. Luego puso como excusa ir al baño para comprobar si había cámaras en la casa. Durante ese momento, Beverly, nerviosa, mencionó sin querer a su hija. Esto alertó de inmediato a Kate, porque en ese pueblo nadie habla del pasado. Cuando Ethan salió, notó enseguida que algo iba mal. Buscó una excusa y se fue rápidamente con Beverly. Ambos regresaban apresurados, cuando de repente todas las luces del pueblo se encendieron y comenzaron a sonar teléfonos por todas partes. Beverly, aterrada, le pidió a Ethan que si no lograba salir con vida, cuidara de su hija. Los habitantes salieron de sus casas, con armas en las manos. Muy pronto, Beverly fue capturada. La llevaron al punto de reunión del pueblo. El sheriff anunció públicamente que quien violara las reglas debía ser castigado. Después, ante la mirada de todos, ejecutó a Beverly de forma cruel. Y todo esto fue presenciado por Ethan. Por otro lado, tras la desaparición de Ethan, su esposa Teresa sospechó que había huido con Kate, así que llevó a su hijo y condujo hacia Wayward Pines. Ethan no renunció a escapar. Un día, descubrió un camión de suministros. Aprovechó cuando el conductor descargaba y se escondió dentro, con la intención de salir del pueblo. Pero cuando el camión se detuvo, abrió la puerta y descubrió que estaba en un almacén subterráneo. En ese momento, vio por casualidad el coche de su esposa. Se acercó a comprobarlo y encontró dentro sus pertenencias. Una fuerte inquietud lo invadió. De repente, el sheriff rompió la ventana y le inyectó un sedante directamente. Ethan intentó resistirse, pero en pocos segundos perdió todas las fuerzas y cayó al suelo. Los teléfonos volvieron a sonar. Cuando Ethan despertó, estaba otra vez en el hospital. Alguien le dijo por teléfono que su esposa y su hijo ya habían sido dados de alta y habían vuelto a casa. Siguió la dirección que le dieron, pero descubrió que ese lugar era la antigua casa de Beverly y ahora se había convertido en su hogar. Cuando entró, su esposa Teresa y su hijo estaban allí. Ethan los abrazó con fuerza. Teresa le contó que en el camino hacia Wayward Pines fueron detenidos por un coche de policía. El sheriff dijo que el coche tenía una fuga de aceite y que podía repararlo. Después, tuvieron un accidente y cuando despertaron, ya estaban en el hospital del pueblo. Ethan les pidió que se quedaran en casa y fue a buscar a Kate. Kate tampoco sabía por qué habían llegado allí, ni quién estaba realmente al mando. Le aconsejó a Ethan que dejara de intentar escapar y le dijo que solo podían seguir las reglas. De lo contrario, podían morir en cualquier momento. Pero su encuentro fue visto por Jack, el hijo de Ethan. Al volver a casa, le contó a Teresa que su padre se había reunido con Kate. Teresa, que ya sospechaba, se volvió aún más inquieta y triste. Decidió irse del pueblo con su hijo, pero en ese momento, el sheriff apareció en coche. Ellos dejaron el equipaje y huyeron hacia el bosque, pero una valla eléctrica bloqueó el paso. El sheriff bajó del coche y de un golpe derribó a Jack. Luego se acercó a Teresa. En ese momento crítico, Ethan llegó a tiempo, empujó al sheriff y ambos lucharon violentamente. Al final, el sheriff fue reducido, pero incluso gravemente herido. Seguía diciendo cosas extrañas. You want to know the truth. What you've done. It's worse than anything you could even imagine. Ethan no dudó y le disparó. Después, encontró un mando en su cuerpo y abrió la puerta de seguridad. Pero justo en ese instante, una criatura misteriosa apareció y arrastró el cadáver del sheriff. Inmediatamente después, desde el interior de la puerta, se escucharon gritos desgarradores.